Hola argentino, bienvenido. Argentino, argentina, de Argentina, que está fuera del país, que está dentro del país, que está dando vueltas por el mundo. Hoy voy a hablar mucho de este tema que nos compete, que es el ser argentino. Te quiero compartir y quiero transmitir un montón de cosas por el tiempo puntual en el que estamos viviendo. Estamos viviendo una especie de pre-punto 0. Si sentiste hablar de la nueva era, si sentiste hablar de los tiempos que se vienen, que si me permitís ya llegaron, pero por eso la urgencia en un punto de este video, que va a ser un audio. Te súper recomiendo el mate más largo que te puedas hacer, una garrafa hacete de mate, porque vamos a hablar cosas y te voy a decir también por qué las digo, en vistas de qué y para qué. Si viste la portada del video, habrás visto algo así como el enigma de ser argentino develado. Es la tapa de un libro, dice el libro 2. Si te fijas bien, el 2 está compuesto por una especie de signo de pregunta y una banderita. Y si tuvieras el ojo muy agudo, te vas al fondo de donde dice el libro 2 y vas a ver como una imagen borrosa. Vas a ver el nombre del autor, que sería también el mismo del canal, y es una camiseta argentina, algo desteñida, algo lavada iba a decir. Bueno, es eso, es un número 2, un libro escrito como un número 2 que a su vez incluye un signo de pregunta y una bandera. Es una imagen compuesta. Bueno, es el libro 2 por dos motivos. Uno, porque estuvo antecedido por un ensayo sobre la argentinidad. Básicamente el foco en la idiosincrasia. Y en esto te voy a hacer claro en cuanto a por qué hablo hoy de esto. Y te hablé recién de Nueva Era. Bueno, visto hacia atrás, todo el pasado argentino me interesa desde un mismo aspecto, que es la idiosincrasia. Mirando hacia atrás podemos decir cultura e historia como sinónimos de esto. Mirando hacia adelante te puedo hablar de programación. ¿En qué sentido? ¿En qué sentido? Cambian el nivel de las metáforas a partir de ahora. ¿Por qué? Mirá las metáforas que usábamos. Mi hijo, criar un hijo es como criar una planta. Criar un hijo es como criar una mascota. Después criar un hijo fue como criar a un ser divino. Después criar a un hijo es, y cuando criar a un hijo era como criar a un engranaje de una futura máquina. Entonces el hijo tenía que tener mucha productividad, cumplir horarios, saber sentarse, respetar los 8 horas sentado, 4 horas sentado en la escuela era el entrenamiento inconsciente para estar después 8 horas al lado de una máquina en el mundo laboral. Eso fue un gran esfuerzo que tuvieron que hacer porque los hombres están acostumbrados a trabajar en la agricultura y es absolutamente distinta la demanda de la agricultura que la demanda hacia el hombre de la industria. ¿Y por qué te digo esto? Porque es diferente la demanda que va a tener la tecnología hacia el ser humano de hoy, que lo estás experimentando. Estamos en una especie de paréntesis. Todavía no sabemos quién va a ser nuestro presidente. Todavía no sabemos cómo van a alargar las IAs, las inteligencias artificiales que están como una especie de stop ahora. Y no sabemos cómo va a ser nuestro futuro. Y te quiero dar pistas. Mirá qué natural, qué biológico, qué orgánico. ¿Cómo crees que va a ser la vida de un toro que nació hoy, hijo de una vaca y un toro? ¿Cómo crees que va a ser su vida? Y te puedo dar algo muy tranquilizador. ¿Va a ser o no? Va a ser en un altísimo porcentaje, en un 75, 85%, igual que la vida de sus padres. Pero hay un 25% que lo cambia todo, porque ahora los tambos, en vez de ser mangueras, van a ser agujas, pum, 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 que te van a medir la temperatura del animal y van a poder intuir cuándo el animal está en el mejor momento de emitir la leche, cuándo el animal demanda comida, en qué
todo eso por tecnología. Entonces estamos ante un antes y después muy puntual. Pero no quiero abordar el después si primero no abordamos el antes. No quiero hacer lo que siempre se hizo en este país, empezar a hablar del arbolito a partir del día que yo nací, por lo tanto no veo las raíces del árbol. Veo siempre el árbol del nivel de tierra para arriba, y si estoy muy adentro del árbol, puedo ver ramas que me rodean. Y ese es el gran misterio y en parte es la gran trampa. Algún maestro diría que cualquier persona que sea ignorante está en la trampa, y el conocimiento lo va a liberar. Así de sencillo. Pero nosotros hemos cambiado el conocimiento por el adoctrinamiento, hemos cambiado el juicio crítico por la adopción de frases estáticas, de fotos mentales que determinan toda nuestra película. No me quiero poner ni difícil, no me quiero poner misterioso, ni siquiera me quiero poner encantador con este tema. Este tema lo quiero tirar crudo a la parrilla y darle el fuego, y que cada uno obtenga y tome lo que le sirva, lo que pueda adquirir, lo que pueda asimilar. Y bienvenidos también los que no puedan entender, porque seguro que algún día van a entender y no va a estar muy lejano ese día. Como te decía, ¿qué es este libro de El enigma de ser argentino? De Velado. Está precedido por un libro de 2 años anterior. Mirá, el tema es así. Viví en Argentina, viví el austral, la hiperinflación, la convertibilidad. El 2001 estuve entre la Plaza de Mayo y la Plaza de Congreso toda la noche, yendo y viniendo, al trote, y respirando gases lacrimógenos. 4 meses después estoy en Europa. Vivo el 1 a 1 del euro. Vivo más de 10 años. Y aprendí muchas cosas. Aprendí lo que es conocerse mirándose del lado de afuera. Y aprendí a vivir cómo es. Aprendí a entender cómo es vivir del lado de afuera, inclusive con otros argentinos, y viéndolos a ellos cómo valorizaban lo que vivían. Vamos a dar algunas pistas del recorrido. ¿Cómo llegó a preguntarme esto? ¿Para qué me lo pregunto? ¿Qué importancia tiene? ¿Qué vinculación tiene con tu sentirte bien y con tu progresar o no? ¿Qué tiene que ver con los tiempos que vienen? Muchas cosas que tenés que cambiar o que vos deseas cambiar y vos creés que es una prosperidad económica y una prosperidad laboral, no vamos a llegar a absolutamente nada de eso si no estamos relajados internamente en el sentido de en paz. No relajado de no te muevas, relajado de la relajación que otorga la paz. Y no hay mayor paz que saber quién sos. Yo sé que a muchos no les importa nada este tema, y los entiendo. Si yo estoy estudiando y conozco la idiosincrasia argentina, el primer comentario que no me llama la atención es justamente ese. Sé el origen, los fundamentos, los porqué transgeneracionales de ese argumento. Así que venga una persona hoy, se me para adelante y me diga, ¿sabes qué? A mí no me importa nada esto. Yo ya sé no solo de dónde viene, sino cómo va a terminar. Pero déjame decirte algo. Hoy vamos a hacer un entendimiento muy grande. Hoy te voy a asegurar comentarios que nunca escuchaste. Y te va a crujir la cabeza. Lo primero que te diría en este mate es algo más parecido. A los argentinos somos adoptados. Y la crisis que te puede venir en la cabeza, algo distinto a los afroamericanos. Los afroamericanos que entraron a Estados Unidos como esclavos, que después participaron de una guerra, después participaron de su liberación y su reconocimiento de derechos, tienen una conciencia clara de sí mismos. Porque la realidad fue clara, frontal y contundente. En cambio, en Argentina, ese proceso es como un fuera de foco. Y un fuera de foco son como 2 imágenes en una. Y eso es incoherencia también. Es incoherencia. Una persona coherente es una persona que está en foco. Una persona incoherente es una persona que está fuera de foco. ¿Y por qué está fuera de foco la cámara? Muy tarde me di cuenta que eso tenía que ver con unos intereses. Pero vamos a algunas experiencias contundentes. Llego a España después de los eventos del 2001. Estoy con una amiga mexicana y le digo, che, ¿los argentinos tenemos identidad? Y ella respondió, para la percepción de mi amiga mexicana, los argentinos tenemos una recontraidentidad vinculada a un carácter, a una forma definida de ser, etcétera, etcétera. Y para mí era desconcertante.
Yo decía, nosotros tenemos una crisis identitaria importantísima, nosotros no sabemos quién somos. No sabemos quiénes somos y estamos tan rodeados de una variedad de, si se quiere, somos tan distintos, somos tan multiculturales, que a veces la vida del vecino es tan distinta a mí que no puedo considerar, no sé, fíjatelo, por los colores es una obviedad, por las regiones geográficas otra, por las religiones, por el color de la piel, la raza, el continente, la alimentación, el origen, el idioma del cual provenimos. Y sin embargo, todos somos argentinos y estamos cortados y atravesados por una misma vara, y eso lo hace mucho más interesante y mucho más distinto a todas las culturas que yo tuve la ocasión de conocer. Otro aspecto quiero relevar. Hago una pausa porque la onda de este podcast es hablar, contarte y decirte una serie de cosas que van a mover el disco de tu foco. No voy a hablar de política partidaria, no tiene ningún tipo de relación o importancia o trascendencia para este enfoque. Y es como que si yo te diga, ¿de qué partido político son los jugadores de la selección? No te importa. Y ¿sabes qué? No viene el caso para saber que sos campeón del mundo. Y esto es un poco lo mismo. Lo importante es ser argentino y haber vivido este proceso, no este hecho, este proceso. Y no me importa si sos radical, peronista y todas esas cosas. Y es más, te vas a poner, ya te digo, voy a decir una serie de cosas que son tan controversiales y mueven tanto las baldosas de lo que somos, que también entiendo tu rechazo, tu desatención, la repugnancia, lo controversial, porque yo lo transité. Entonces no puedo decirle al otro que no se sienta arriba, abajo, decepcionado, emocionado por momentos. Esto es tan parecido. Mirá, ¿cómo empezó todo esto? Mirá qué loco. Empecé haciendo investigaciones, curiosidades, como un chico. Yo soy porteño, pero viví en el conurbano, y cruzar a la capital federal ya me hacía sentir una discriminación cuando era chico. No de toda la gente, pero sí algo específico. Lo que mandaba se notaba en una energía. Había una estética impuesta. Y empecé a entender lo que era ser careta, pero no del todo. Y mi intención fue, ¿qué es un careta? ¿De dónde viene esa especie de garca argentino con imagen de sofisticado, repugnante en un montón de aspectos? ¿Sabes por qué me molestaba? Porque como yo también soy porteño y también soy argentino, y cada lugar donde ibas había una mala fama en relación a un estereotipo de lo que somos, que yo no me sentía relacionado. Es más, si yo voy a una provincia y digo que soy porteño, que vengo de Buenos Aires, que hablo así asá, que tengo... van a decirme de buenas, al menos antes, ahora no, porque hay internet y ya nos conocemos mucho más. Conocerse es relacionarse, tratarse, forrearse, abrazarse, ¿entendés? Pasar del blanco al negro muy rápido, muy seguido, naturalizar. Pero en una época, si yo me iba a una provincia, yo era un porteño de esos, un careta, diría yo, pero ellos iban a decir un porteño, y nos metían a todos en una bolsa, y otra vez lo mismo. Entonces a mí, por una especie de instinto de supervivencia, yo tenía que entender por qué muchos despreciaban a esa forma de ser argentino. Eso fue una primera instancia. La segunda instancia es, con el tiempo, con mucho tiempo, a esta situación casi familiar, le aconteció de que entender lo que era un careta pasaba por lo que era entender un oligarca. Entender al discriminado me hacía de preámbulo a entender lo que había manifestado como desprecio y reclamo a la vez el movimiento peronista, saco a los líderes, el movimiento radical, saco a los líderes, el movimiento anarquista. Más adelante llegamos a la fórmula que va a definir todo lo que yo voy a decir. El pueblo originario inmigrante. Este es el origen de todo. El pueblo originario inmigrante, que es una llegada de un montón de gente de diversos pueblos, de ultramarina e intracontinental, países limítrofes y países lejanos, todas las religiones, todas las razas, todas las edades. En una sociedad que son 3 millones, pasan a ser 8 millones, de los cuales 5 millones son de afuera y a su vez van a tener hijos que le van a decir argentinos, pero siguen un linaje cultural, familiar, etcétera, etcétera, etcétera. Es muy claro porque está invisibilizado el proceso de este pueblo originario inmigrante a través de las 3 castas,
la conservadora, la militar y la política. Y esto determina el momento que estamos viviendo, que es una toma de conciencia. ¿De qué? De que no querés vivir más bajo una casta, no querés vivir más bajo estas condiciones de explotación, que te parecen increíbles decirlas en el 2023 porque te da vergüenza decir cómo pude haber sido tan pelotudo durante tantos años. En segundo lugar, vamos a decir que eso es natural, cada uno tarda lo que tarda. Y tenés que considerar lo siguiente, murió mucha gente. Si la gente hubiera vivido lo suficiente para ver la cerradura del círculo, esto sería más que obvio. Pero por eso es tan importante la conexión de internet sin filtros. Yo voy a hablar así, me importa 3 carajos y me chupa un huevo si es divertido, si no es divertido. Esto no va a ir editado, no va a ir ilustrado. Esto te estoy hablando de algo contundente y quiero que lo escuches con un mate, con un silencio y con nada que hacer. Vamos a ver cómo quedamos. Bueno, vamos a entrar a un área vamos a mover algunos muebles más. Ya te dije que todo lo explica el pueblo originario inmigrante. ¿Y por qué? Porque el único criterio, el único patrón, el único valor que tienen en común es el concepto que se anida en la palabra inmigrante. Hoy te lo podés aplicar a un barrio y si te gusta más, para que lo entiendas todo de taquito, un inmigrante en un equipo de fútbol pasa exactamente por lo mismo a escala. A escala. Podés entrar, podés no entrar, podés conectar bien, podés ser rechazado. Puede haber buenas intenciones y todo sale para el orto. Puede haber malas intenciones y todo sale magnífico. Ese caos es nuestra música originaria. Es la primera música en la pista de baile y hasta el día de hoy sigue sonando. Pero el día de mañana ya cambia. El día de mañana ya cambia. Y es global. Y es... Mira, el tema de la nueva era, que muchos consideran que la nueva era es un tema para chiflados, bla, bla, bla. Escúchame una cosa. Muchos youtubers comienzan diciendo buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Sabes por qué tienen que hacer esa aclaración? ¿Sabes por qué en algunos lugares es de día, es la tarde o es la noche? Por los astros. Es decir, es una condición astrológica. Sin embargo, nosotros tenemos muy marcados en nuestro biorritmo que es la primavera, el verano, el otoño y el invierno. Y nos preparamos, ¿sabes? Sabemos cuándo ponernos los abrigos y sabemos cuándo ponernos las mallas y sabemos cuándo guardar la ropa y sabemos cuándo cultivar y sabemos cuándo cosechar. Hay un tiempo que está arriba de nuestro clima, pero que es parte de lo mismo y que tiene que ver con eras. Y las eras podríamos decir que son como largos otoños, primaveras, veranos e inviernos. Pero muy largos. Muy difícil que alguno de nosotros pueda vivir el comienzo de una era y el fin de una era, pero nos determina. Y la era se manifiesta, así como hubieron muchos terremotos y en otra época hubieron muchas inundaciones, ahora hay mucho plasma, pero está expresado en el crecimiento del campo digital. Quien tiene un conocimiento de programación tiene un telescopio, tiene el catalejo que tenía el marinero de Colón y está viendo la tierra de la Nueva América. Yo veo el crecimiento exponencial en el área tecnológica de manera constatable, palpable. Me tiran para atrás con cada paso que dan. Los avances no son hoy aprendemos la tabla del 3, mañana aprendemos la tabla del 4. Es hoy aprendemos todas las tablas y mañana aprendemos todas las multiplicaciones posibles con esta tecnología. Mañana mi otra tecnología es otra vez lo mismo, pero a una velocidad escalofriante. Y esa velocidad se va a traducir como una humedad o como una lluvia al resto de nuestras actividades. Mientras tanto nosotros discutiendo de si el gol fue con la mano o no fue con la mano. Amigos, estamos un poco distraídos y eso tiene que ver con una especie de protección para la supervivencia. Nos proponemos ignorar para que la información nueva no nos movilice y todo ese rollo. Bueno, vamos a entrar a algunos temas. Si yo te digo que con el concepto de pueblo originario inmigrante aglutinamos a toda esa rareza y todo ese caos bajo una palabra que a su vez tiene su dirección, su sentido y su propia dinámica, su propia crisis, su propio beneficio, su propia alegría, el mundo del inmigrante, y podemos hasta incluir a Messi si les gusta, tiene algo de nómade, tiene algo de gitano, tiene algo de trashumante, tiene algo del origen de la humanidad. Pero vamos a un punto. ¿Cuándo empieza Argentina? Y esto es algo que muy pocos saben.
¿Y qué es ser argentino? Yo antes de hacer estos libros hice una encuesta con todas las personas que me cruzaban y yo les decía, para vos, ¿qué es ser argentino? Me hablaban de el fútbol, el tango, el choripán, el bombo, el culo de las minas, algo, el calor de la gente y qué sé yo. Amigos, eso podría ser la explicación o la definición de un uruguayo, de un guatemalteco y de un neerlandés, si querés. Cambiando dos palabras, ¿entendés? Eso habla de la falta de nivel de conciencia de nosotros mismos que tenemos. ¿Por qué? Porque como nosotros somos pueblo originario inmigrante y somos muy parecidos racial, étnica y hasta mentalmente con la gente que nos abrió la puerta, no tenemos esa distancia y diferencia, esa contrapolaridad que le da al negro verse distinto del blanco y plantearse por qué él es negro. Como vos sos parte del pueblo y no ves una diferenciación, es más, si progresás te hacen creer o vos sentís que vas a formar parte de esa familia, de esa clase alta. No. Vamos a empezar todo al principio. Argentina empieza en 1860. Lo anterior a Argentina no era Argentina. Punto. Y a partir de ahí somos argentinos. Pero el argentino de hoy, ¿por qué le cuesta entender esto? Porque está adoctrinado. ¿Cómo decís? Estamos adoctrinados. Y esto es conocimiento. ¿Y sabes cuántos adoctrinamientos tenemos? 3. El primero, el populista. Esta es la última capa. El segundo adoctrinamiento fue el otro que te quiero mencionar, no es en orden, es el originario. Y el tercer adoctrinamiento es: a mí esto no me importa nada, yo paso de todo, yo no estoy adoctrinado. Bueno, ese es el adoctrinado que está ciego. Adoctrinado ciego. Maneja una serie de criterios necios que son como candados en una puerta para que no se abra, están en un estado hermético y está correcto porque se están protegiendo. No es que tengan la razón y la verdad de la vida. Ellos se están protegiendo una información que tienen, que puede, es muy susceptible de transformarse y no pueden manejar esa transformación y esa evolución todavía. Más allá que yo he confrontado con esto. Obviamente, es mi proceso de aprendizaje. Entonces, vamos a decir por qué estos son estos 3 adoctrinamientos. El ciego, que Dios le ayude, ese que te acabo de describir recién. Cómo nos ayuda a todos. Todos fuimos en algún momento un cabezón. Ahora, el último adoctrinamiento es el populista. ¿Ok? Eso es una contrapolaridad que en un ciclo de 3 puntos que hacen a este círculo, si vamos para atrás del adoctrinamiento de hoy, se van a dar cuenta que es contrapolar al adoctrinamiento originario. ¿Cuál es el adoctrinamiento originario? Vamos a decir que son los caretas, vamos a decir que son los oligarcas, pero voy a decir algo mucho más específico. El primer adoctrinamiento fue como traemos a la población de afuera y le ponemos un mismo sistema operativo en la cabeza, porque si no, esto es cualquier cosa, no nos vamos a entender. Y eso genera violencia y eso genera desmanes. Entonces, el mejor adoctrinamiento fue una especie de programa operativo básico en lo que decía: mira, vos tenés que ser argentino, consiste en respetar estas normas. Si tenés hijos vas a tener estos derechos, pero tenés que mandar a la escuela, que la primaria y la secundaria es obligatoria, tiene que ir a un servicio militar, porque ahí va a respetar la bandera, el una serie de elementos básicos. En otro video te explico cómo ese contrato originario fue roto. Yo sé que vos escuchaste acerca del Día de la Marmota, que este país siempre pasa lo mismo, que esto es cíclico. Ya lo tengo analizado y lo tengo transitado. Por supuesto que tenés razón, lo que pasa es que vos lo ves desde que vos naciste. Y eso es una actitud natural, todos nosotros nos vemos a nosotros mismos a partir de que nacimos. Y creemos que el mundo comenzó ahí. Cuando ya sos más grande, y ya vas pegándole vueltas a la misma ruta, te das cuenta que las cosas empezaron antes que vos, te das cuenta qué valor y qué sentido tiene eso, y vas a buscar el origen de todo. Entonces, este día de la calecita tuvo su primer vuelta. Este día de la marmota tuvo su primer día virgen. La primera vez que este día de la marmota aconteció y nadie sabía lo que era. Y después se comenzó a repetir. Lo que pasa es que la gente se moría, nacían otra vez gente nueva, y como no les contaban el chiste de la buena pipa, o el cuento de la buena pipa, seguían cayendo con el mismo anzuelo y las mismas dinámicas. Pero vamos a centrarnos en lo que te dije.
¿Cuándo empieza Argentina? En 1860. ¿Quiénes son los argentinos? Son los proto-argentinos. ¿Qué quiere decir? Argentino primitivo. ¿Qué quiere decir? Son inmigrantes, tuvieron una vida anterior a la llegada a este país. Y eso se traduce en conciencia y en inconsciente. A partir de ahí es como que hay un rechipeo. Vos sos argentino, pim pam pum. La primera generación va a ser argentino. ¿Por qué te puedo hablar con tanta categoría con respecto a esto? Porque yo ya fui inmigrante, yo ya migré fuera de mi país y ahora soy inmigrante en mi país. A mucho orgullo ¿Y sabés con qué me encuentro? Con que soy el primer inmigrante de toda la vida, como siempre, vivo en una especie de conventillo, abandonado, solitario, que podríamos decir que es la casa de mi abuela. ¿Qué más te podría decir? Que mi abuela es inmigrante, que no estuvo en un conventillo, pero eso no hace el caso. Porque cuando vos recibís una pelota en la canchita de fútbol, esa pelota ya viene soñada, macerada culturalmente por la existencia previa de Maradonas, y de Boccinis, y de Alonsos, y de Pasarelas, y de un montón. Esa pelota no llega a tus pies en una canchita hoy así nomás. Ni siquiera la canchita está ahí por capricho, está ahí por imposición de la voluntad de nuestra identidad. Sigamos. A estos inmigrantes se los tomaba como los habitantes del país, como vamos a conformar una familia, pero el poder no podía relacionarse familiarmente con gente de tan baja estopa. Ellos no estaban muy lejos, ¿eh? Ellos no estaban muy lejos. Entendé que eran gente que se hizo millonaria siendo hijos de estancieros argentinos como Rosas, ¿no? Todos estos personajes. Antes de 1860, ¿querés una controversial? Ponele España, si vos querés entender. Ponele España. Y sé que te está dando por todas las pelotas. Si vos sos un argentino que está en España, te lo traduzco así. La Argentina antes de 1860, que no se llamaba Argentina, que fue la continuidad de la corona de Castilla sobre el territorio nacional, que eso sí, españoles que vivían en el suelo americano, hicieron esa revolución de mayo, porque España estaba con Napoleón, fueron hijos de españoles emancipados. Vos conocés muchas comunidades autónomas españolas que hoy estén emancipadas. Esos hijos de españoles americanos tuvieron 1.000.000 de guerras intestinas hasta 1860. Esa convulsión social, si querés estudiar los libros de historia argentina y empezar a entrar en calecitas infinitas, interminables, de gente que no conocía la electricidad, y vos creés que vas a poder dimensionar su cabeza porque lo estás estudiando, y yo te digo, ¿por qué no te vas a la casa de sus ancestros que están todavía vivos? Andá a País Vasco, a Cataluña, Andalucía, Asturias, Navarra, León, Castilla. Y fíjate si no está dividida España en las mismas regiones, comunidades autónomas, de la misma manera que la Argentina, previa a la Argentina, estaba dividida en estos feudos de terratenientes. Exactamente igual. Pero ¿por qué nos enseñaron la historia que nos enseñaron? Y acá viene el punto. Esos españoles cuyo máximo logro no fue emanciparse, sino postular un imposible. Unamos en una confederación, en una república. Eso que todavía España lo está digiriendo, o no quiere formar parte de ser España, prefieren, ya está, somos comunidad europea y punto. Y lo entiendo todo eso a varios niveles profundos que da para otro tránsito, pero para darles una carátula. Entonces es muy fácil entender el pasado argentino, porque conoces a los padres y ya sabes cómo son las crías. ¿Y qué hicieron esos españoles que lograron proyectar la unión? Bueno, acá hubieron cerebros muy, muy, muy iluminados, que como siempre hay suerte de tener en este país gente que es totalmente lo opuesto de la mayoría. Ahí tenés a los Maradona, a los Messi. Y ahí tuviste a Alberdi y a Sarmiento. Un tipo al que me cansé de tirarle tiza durante todo el secundario y ahora no me alcanzan los días para pedir disculpas y agradecer. ¿Por qué? Porque Sarmiento nos soñó. El primer adoctrinamiento, el primer chip que nos ponen en la cabeza es la educación, pero Sarmiento nos soñó. Y le quiero agradecer profundamente. ¿Sabes por qué? Porque a mí no sé, con el traspaso del tiempo, si alguien me soñó tanto como Sarmiento. Nos soñó educados.
Nos soñó limpios, prósperos, importantes, con presencia y con responsabilidad. Por eso inventó una arma de destrucción masiva de la ignorancia, como la educación pública. Y empezó a atacar con toda la tecnología militar de ese emprendimiento para sacar chicos con la cara limpia, bien peinaditos, mirando la bandera, y descender de gente que la pasó mal, descender de gente que fue a guerras, descender de gente y sacar una camada de cría pura, inocente. ¿Y a qué voy con esto? ¿A qué voy con esto? Señores, entre este sueño de Sarmiento, que dejó de herencia esta mampostería tecnológica educacional, más el gobierno ejercido por las clases dominantes, pero no voy a poner tanto apellido eso de dominante, que me vengan a dominar a mí. Esas clases cómodas, acomodadas, o las que estaban, yo las denomino patria chica. ¿Por qué? Porque eran los que tenían memoria del territorio, memoria de la tierra. No es poco. Pero el país que comenzaba se llamaba República Argentina, no Provincias Unidas de no sé dónde. Que no eran ni provincias, ni estaban unidas, ni siquiera tenían todo este territorio. Hasta que no llegaron los inmigrantes, este país no se hizo. No tuvo ni sus límites, ni su forma, ni sus soldados, ni sus intelectuales, ni el tango, ni el fútbol, ni nada. Este país era Extremadura, con mejor clima, pero con la misma cabeza. Un saludo a los amigos de Extremadura. Ahora, a partir de esto, el sueño de Sarmiento se queda manifiesto, no solo de Sarmiento, obviamente, pero tuvo las pelotas para dar el puntapié inicial. Ahora, la primer casta, la conservadora, la que venía de la herencia española, hijos de estancieros, son la primera generación de millonarios en el mundo. En Argentina, para empezar, era todo nuevo. Argentina era nuevo, los millonarios eran nuevos y los argentinos tenían un millonario. ¿Por qué? Porque hicieron mucho dinero, pero antes no existía el dinero. No existía el poder vinculado al papel del dinero. Existía el poder de los señores estancieros que tenían ganado humano también. El personal de un señor estanciero para la agricultura, para la ganadería, para el refinamiento, para las cosechas, también era ejército, si se le antojaba y si pintaba. Así que era el dueño de tu vida. Él te decía, era el señor Matanza, el señor Cobranza de la época. Pero la historia la escribieron ellos, así que son señores. Y los demás éramos empleados. Servidumbre. Bueno, ¿qué ocurre? Cuando empieza Argentina, estos estancieros, los hijos que se hicieron para colmo millonarios, a los Ricardo Ford, ven llegar una horda de nuevos argentinos que lo ven como animales sucios. Entonces dice, mirá, no me puedo vincular con esta gente. Entonces empieza a vincularse con gente igual que ellos, que son la gente que tiene cultura de poder. Y acá tenemos a todas las familias europeas que venían de la monarquía en declive, viejos castas europeos de la época feudal, que se empiezan a asociar con los neocasta conservadores para hacer esa realidad casta, no esa realidad de Argentina, país pujante, onda Estados Unidos. Estados Unidos tuvo una guerra contra la casta. Nosotros vamos a ser libres, dijeron. Y desde ese día fueron libres, no fueron como los españoles del sur que dijeron, hoy no vamos a ser España, hoy nos independizamos. Ni siquiera dijeron no vamos a ser España, es incorrecto. España no existía, era la corona de Castilla. Fíjense el nivel de adoctrinamiento que tenemos. Y la corona de Castilla era un ejército multicultural como todos los ejércitos imperiales del mundo. No eran solamente españoles con documentos, no se crean, ¿eh? Nunca una colonia, un emprendimiento de estas características fue de un solo país, ni siquiera la tecnología hoy, donde un teléfono se hace en 16 países y viene de esa herencia. Viene de esa herencia, del hacer las cosas entre muchos, porque sabemos que también lo ves en el equipo de fútbol. Argentino, si te lo explico en política no entendés nada, si te lo explico en fútbol no entendés todo. ¿Para qué fichas a un jugador? Porque agarro un valor de otro lugar que me viene bien a mí, le viene bien a él, mejoramos, listo, así es.
el juego de la vida que vos tenés totalmente sesgado, porque vos vas a seguir a través del tiempo la herencia cultural del peón de estancia, más la educación que te dio Sarmiento. Pero, te hablan, como dijo Borges, ¿no? Todo pasado es ilusorio. La creación y la pertenencia a un pasado, pero como todo pasado quizás es ilusorio. Entonces a estos hijos de italianos, hijos de españoles, hijos de ingleses, de suizos, de musulmanes, de árabes, de armenios, le fueron metiendo un chip y le dijeron, mira, este lugar no empezó hoy, tuvo un pasado, y este pasado están todos los próceres de otra tierra, y de otro tiempo, y de otro país. Próceres que fueron absolutamente reemplazados porque a vos te van a interesar más los descubridores, los exploradores, los inventores. No, el fulano y el mengano que estuvo acá haciendo de sombra al lado de un poste y siendo alguien que porque tiene un apellido y una posición lo vamos... ¿Qué? 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 ¿Me estás hablando en serio? A diferencia de los pueblos originarios inmigrantes del principio del siglo XX, nosotros tenemos educación más que nuestros gobernantes. Tenemos información más que nuestros gobernantes. Estamos desempleados y con nada que hacer, vamos a internet y recibimos constantemente información, mientras los políticos están ejerciendo toda una cuestión de procedimientos del año 1960. No saben diferenciar una inteligencia artificial de un chiste, de un fake. Nos matamos de risa viendo cómo nos mienten viejos meados en la cara, desde su ignorancia, que su ignorancia a su vez es conocimiento generacional. Si nosotros retrocedíamos 40 años en el tiempo, esta gente son luminarias, porque están diciendo cosas que nosotros no podríamos verle la costura. Hoy por hoy están diciendo el mismo chiste de hace 40 años, y esto es un asumir, hasta acá llegó yo. Así, hasta acá llegué yo con toda mi existencia, toda mi estructura, toda mi vida. Paso a ser mañana no un expolítico, un expolítico y un exjugador de fútbol en un mundo donde se acabó el fútbol. ¿Entendés lo que te digo? El corte que se le viene a toda la casta, y no es porque nosotros movimos un palo, es porque llega el invierno y después llega el verano, se caen las hojas y van a nacer las nuevas. Tan difícil de entender esto para un viejo argentino que se creen inmortales, eternos, siempre jóvenes, disputándole con celos a los veinteañeros el pedazo de pan que les toca, quitándoles la oportunidad, meándolos encima, transmitiéndoles su frustración generacional, su negatividad, acusándolos de todos los males de este mundo, generándoles deudas para ellos y para sus hijos y para sus nietos, victimizándose, comparándose con los viejos japoneses que se bancaron 2 bombas atómicas y levantaron un país y se pusieron a hacer inventaron un montón de empresas líderes. Mientras tanto los garcas argentinos, viejos garcas, no le sacan la pija de adentro a su propio hijo. Que se escucha así de claro, hijos de puta. ¿En qué mundo se creen que van a seguir viviendo? Los violados tomamos conciencia de que no vamos a permitir, en nombre de todos los violados, las Cecilias de Formosa, las chicas estas de los hombres, basta del forreo, porque lo que les espera, van a morir ahogados a escupitajos. Pero dejémoslo, hagamos una pausa porque no me quiero encender. Ya van 38 minutos y quiero darle un giro, casi que parezca un cierre a esto que es un Big Bang, que no cierra. Bueno, déjame cerrar un poco como para que entiendas el día de la marmota, la calecita, siempre lo mismo. Eso es fundamental, porque es un sistema que se viene replicando. Ya te dije que hubieron 3 castas. Esta de la política, la anterior fue la militar, la anterior fue la conservadora, la anterior es antes de Argentina, es la estancia o feudo argentino, es el patrón arquetípico madre, que a su vez se vincula con la monarquía. Entonces, si los líderes son casta y son privilegiados, los que no somos líderes somos súbditos, esclavos, peones de estancia y peones de casta. ¿Por qué Argentina es tan pobre? Porque en ninguna estancia van a permitir que un Martincito Fierro ni toque la guitarra, ni cante, ni baile, ni zapatee, ni se ponga a hacer zapatos o artesanías y tenga más poder que el estanciero. En una época esto se veía como que el edificio más grande que tiene que haber en un pueblo para marcar las conciencias
Ese era el edificio que iba a marcar la conciencia. Por lo tanto, es el más grande, por lo tanto, ¿de quién va a ser? Por lo tanto, era el castillo del rey. En su defecto, las catedrales, cuando la religión se une con el poder político. Entonces, Europa tiene toda esta memoria en la calle. Te la rastregas por la cara como un perro. Los argentinos no tenemos esta memoria histórica porque carecemos de memoria histórica terrenal. Nosotros somos ya varias generaciones que tenemos, varias no, padre, abuelo, argentino. Entonces ya no te cuenta más el cuento, el pelotudo de siempre. Cuando vos eras italiano y recién bajabas del barco, o gallego, o lo que sea, y te volvías a tu país para pelear en la guerra mundial, y después volvías acá para cosechar y para mandar guita, y después volvías para allá, y después volvías para acá, y mandabas guita para allá, y traías a tu familia, todo ese rollo yo lo conozco en primera persona. Porque yo fui inmigrante, yo sé todos los procesos inconscientes, subconscientes, conscientes, todos los sueños, todas las pretensiones, todos los respetos, todos los códigos. La amistad argentina tan sobrevalorizada o sobredimensionada en relación a otros vínculos del mundo tiene que ver con que los primeros amigos de este lugar eran inmigrantes, no tenían familia, necesitaban una gamba, necesitaban un brazo, y ahí surgen los amigos multiculturales, pero que te emparentás por un código, por una sensibilidad, y te defendés como hermano, hermano de la vida. ¿Por qué? Porque no tuviste un techo, porque cortaste con tu país, por todos los dolores que hoy van a salir para que nosotros volvamos a respirarlos y purificarlos. En el sentido de sanar. Es un hermoso momento para sanar. Pero para eso, ¿sabe por qué hay políticos haciendo la que vos ves? Eso es mentepobrismo. Infran, Insaurralde, Capitanich. Mentepobrismo expuesto en su máximo potencial, que es la contracara. Como no tuve nada y no valgo nada, quiero rellenar mi carencia teniéndolo todo y que se vea y que todo el mundo se dé cuenta de mi poder para darme validez para que yo llenara este vacío. Lo que no entendieron estos muchachos es que no se trata de cambiar de vereda, se trata de integrar las dos, porque las dos tienen sus pozos aunque no lo sepas. Como nunca tuviste éxito, no sabes de qué carajo te estoy hablando, pero cuando vos tenés éxito, sabelo, llega la hora de darle un cachetazo, cortar la soga, cerrar la puerta, y en los éxitos hay que matarlos a veces, porque si no te consumen la vida. El éxito es ese resultado positivo, más plata, más contacto, lo que quieras, sin concepción de una armonía, de que todo lo bueno que te sale por un lugar te va a consumir y te va a desequilibrar otro. Eso lo vamos a tratar. Pero quiero tratar el día de la marmota. Quiero tratar este día que se repite. Y tiene un principio y un final, y después se repite. Y después se comienza a repetir. Ya te dije muchos de los ingredientes y los factores y los actores que están en esto. El poder, que va a representarse la casta. Una masa, que sería el pueblo, que tenemos una divergencia gigantesca. Todo este proceso de tiempo, estos siglos, fue para que nosotros nos conociéramos a nosotros. Recién para entender cómo está compuesto el equipo, y todavía no nos estamos prestando mucha atención porque ni siquiera nos estamos prestando atención a nosotros mismos. Pero cuando vos tomes conciencia de vos mismo, así se infla el equipo, te inflas vos, se infla el equipo y se infla el país. Así. Y sobre esto estoy apostando, porque yo no voy a estar hablando del pasado muchos videos más. Yo me voy a involucrar en esta ola de futuro, y en 2 años, o te cuento esto desde Argentina, desde arriba de un 18º piso, o en medio de 4 árboles en un bosque, o te lo cuento desde otro lugar del mundo. Pero esto sigue, y yo quiero hacer un corte acá porque quiero volcarte todo lo que, de manera gratuita, que no es horrible la palabra, porque no es gratis, esto tiene mucho valor, y tiene mucho valor para vos. Y lo que quiero dejar claro es que no me tenés que dar nada. No tenés que darme nada. Si lo quisieras hacer, sería otra cosa. Pero no estoy hablando acá ni para quedar bien, ni para seducir, mucho menos para convencer. Yo no convenzco a nadie, yo no despierto giles porque te arrancan los ojos, y además es una falta de respeto a vivir un gil. Un gil tiene que ser gil todo el tiempo que necesite ser gil. Porque si no lo descubre solo, nunca va a dejar de serlo. Si es gil porque se lo decís vos,
cuando sea piola, te lo va a tener que venir a preguntar a vos. Acá somos adultos, acá somos estoicos, acá las balas que tenemos nosotros puestas en el cuerpo es porque nosotros somos responsables de nosotros y no nos protegimos bien. No vamos a hacer sentir culpable al otro de la buena puntería que tuvo. Acá no hay otro. Acá es consistencia y consolidación del uno mismo. Después vamos a ver a dónde llegamos. Si vos no tenés bien fuerte el uno mismo, no vas a tener fuerte el nosotros. Porque el nosotros es una clonación de tu yo. Yo es mi persona singular. Nosotros somos la misma persona en plural. No lo podemos conjugar con la selección sí. ¿Y esto por qué es? Voy rapidito. ¿Por qué los científicos investigan con ratones? Porque las camadas de vida de los ratones son más sintéticas que la del ser humano. Por lo tanto, ven lo que pasa en 5 generaciones antes que nosotros lleguemos a una segunda. Eso en la cultura argentina se da con el fútbol. El fútbol es el algoritmo cultural que nos permite a modo escala vivenciar con el fútbol lo que vamos a vivenciar nosotros. ¿Por qué no lo pudimos plasmar? Porque tenemos un gobierno casta. Es decir, es como tener de director técnico a un vendehumo o al hijo del dueño de la cancha. ¿Cómo te imaginas a un técnico Mauricio Macri? Clarísimo. Técnico Mauricio Macri. Enganche, no, ya no da. Enganche no se puede ni poner la camiseta. Dueño del club podría ser, pero director técnico. En fútbol lo entendés todo argentino. ¿Sabes por qué? Porque en la pelota está guardado todos nuestros anhelos, todos nuestros proyectos, todos nuestros criterios estéticos, metafísicos, metodológicos, toda nuestra amistad, todos nuestros códigos están puestos dentro de esa pelota. Y te vas a enterar cuando te cuente la historia del fútbol argentino al ladito del pie del primer argentino. Te van a caer los pantalones. Vas a transpirar la camiseta con lágrimas, pero te toca. Te toca por lo que viene. Volveremos. Y no te lo crees, espero que estés en el equipo, porque si no el que lo van a disfrutar de este campeonato van a ser los nuevos fichajes. No lo dudes. En todo grupo humano hay un 20% para cualquier tarea, un 20% que está que es como un lápiz afilado y el 80% hace bulto. En lo que quieras. Yo estoy entre el 20% en muchos equipos y en otros soy el 80%. No sos crack en todo. Vamos. Y único, si sos Messi, solamente juega al fútbol y solamente tu vida es fútbol. Y más. Pero para terminar este día, esto fue así. Los ingleses, que tenían un nivel, los argentinos patricios. ¿Quiénes son los patricios? Hoy tenemos 2 ejemplos. Bullrich y Larreta tienen familiares en las provincias unidas del sur de 1850 o de 1830. En esa época, ¿en 1810 te gusta? Muy bien. Yo en esa época tenía mis parientes en el ejército de Napoleón y la otra mitad de la parentela estaba combatiendo contra Napoleón. Así que no me puedo hacer cargo de lo que pasaba en un lugar exótico del que todavía mis abuelos no tenían intención de venir. Pero ahora va a volver ese tiempo argentino. Lo que viene después de esta nueva era es, por un lado, toda la tecnología que te acabo de comentar, pero por otro lado, no empieza otra vez el cuento de la calecita y todo esto, y el día de la marmota. Empieza la serie, que incluye a todas estas vueltas de calecita. Es un reseteo de toda nuestra historia. Esto se lo denomina Big One. Viste que hay muchos ciclos que se repiten, como la inflación, la política, el paternazgo de River a Boca a River. Son ciclos, ¿se entiende? Todo en la vida son ciclos. Quiere decir que lo tenés que analizar en 3 actos. Principio, conflicto, desenlace. Y todo lo que 3 notas hacen un acorde. Y así podemos seguir con la teoría de la trilogía, Padre, Hijo, Espíritu Santo. ¿De acuerdo? Libertad, fraternidad, igualdad y así. 3 puntos determinan un plano, 3 puntos determinan un escenario. Así que comienzan esta movida los patricios, los que van a transformarse en conservadores oligarcas, que tenían buenas intenciones, pero viste, pintó la yuya. El amigo inglés. Atención acá, El amigo inglés. Controversial lo que te voy a decir. Si no hubiera sido por los ingleses, no jugaríamos al fútbol, no comeríamos asado, no tendríamos un país, no hubieran existido oligarcas. Los ingleses tenían el sheite, eran la clase que tenía la cultura, los
semianalfabetos de acá, descendientes de españoles con primario, no, que sabían leer y escribir, no más. Algunos que otros habían leído 5 o 6 libros. Hoy cualquiera de nosotros tiene más bibliografía leída que toda esta gente. Pero no es una jactancia, es un hecho que tiene que ver con la evolución. La gente brillante es brillante en cualquier época, con o sin libros. Pero sí te marca un estándar, y el estándar te marca una tendencia. Y eso es lo único que vamos a leer. Entonces, estos semianalfabetos patricios, que tienen la primera generación, que a sus hijos no van a querer plantar la papa y la vaca y todo eso, van a querer estar en Jockey Club, con mucha guita puesta encima, son millonarios, es una catarata del Iguazú que cae plata, que todavía no se sabe para qué usar. No hay destino para la plata, no es un mundo preparado para el capitalismo. Vos tenés 20 cosas y ya, ¿qué te vas a comprar? ¿Un telecolor? Si no existe. Si vas por internet, no existe. Es caballo, carro y cosas mejores. De lo mismo, cosas mejores, pero tampoco muy distintas. Entonces, vienen los ingleses y le dicen, mira, vamos, previamente, les pasan el jeite del ferrocarril, que es su gran invento, internet, para la comunicación, van a ramificar todo el país, se van a llevar lo suyo, los oligarcas contentos porque para ellos era un salón de fiesta lleno de gente analfabeta y espacio al pedo. Punto. ¿Qué hicieron? Bueno, mandan a educar a los analfabetos para que al menos no molesten, porque todos fueron para el campo, pero después cuando fue una estafa la propuesta de la Argentina Potencia, volvieron a la urbe, a las ciudades, y ahí empezaron a trabajar entre ellos, entre zapatería, lavandería, construcción, changarines, puerto, bolsa, pim pam pum, prostíbulo, tango. No hay mujeres, no traje a mi familia, toda esa película. Cualquier argentino que está hoy fuera del país, lo que le estoy diciendo es Crónica TV de hoy al día. Hoy al día. Todos son notificaciones de lo que están viviendo ellos hace 5 o 10 años. Están viviendo el origen del argentino en su propia tierra, cuando no tenía ni memoria de la tierra, ni conocía. ¿Saben por qué? Para conocer su propia historia. Ellos están transpirando internamente esta historia. Yo lo que estoy haciendo es ponerla en contexto. Argentino, ¿estás ahí todavía? Vamos al desenlace de toda tu historia. En el medio se cortó todo esto, se acabó la memoria, me renové el mate, pasó una media hora, etcétera, baño, pensé que había perdido el material, etcétera. Pero está aparentemente todo, vamos a ver cómo queda, pero bastante salvado. Ahora vamos al penal de Montiel. Agarrate de alguna columna, sentate, respirá, tomátelo, hacer un nudo en un repasador, no sé, porque vamos al penal de Montiel. Vamos a entender lo que se entiende desde este lugar como el Día de la Marmota versión original, principio y fin. Y después cómo se repitió. ¿Ok? Casi nada. Ya te conté bastante acerca de los que mandan, te conté bastante acerca del pueblo, te conté bastante que la gente, en un plano cotidiano, como vos y yo ahora que hablamos solamente de la inflación y el dólar, estamos enloquecidos. En esa época se hablaba de mi familia está allá, tengo guerra, ¿dónde como? ¿Hay una changa en algún lado? Imagínate ese nivel de pregunta, cómo en tu estómago hoy se sentiría. Casi idéntica, pero en aquella época un poquito más chungo. La gente era más áspera también, ¿eh? ¿Para qué? Para resistir esa lija. Nosotros por los futuros somos vistos como, qué aguante que tenían. Bueno, vamos. Escúchame bien. Espérame una pausa. Ya. Desenlace con ensalada criolla. A todo trapo. Estábamos que Sarmiento no soñó. Alberdi generó las reglas de juego. Llega a la gente. El poder está encarnado por los hijos de los estancieros. Ahora tienen plata. Ahora tienen la Rural y el Jockey Club. Y en ese lugar, Sarmiento, el que todos odiamos por lo que dijo, desde un plano infantil, y no estoy desmereciendo el plano infantil, quiero decir, el plano infantil ve lo que ve y punto. El plano adulto tiene 3 capas. Con lo que dijo con respecto a regar los campos con la sangre de gaucho y no sé qué más.
algo que cualquiera de nosotros escuchó de su padre o de su abuelo hablar de un vecino o de algo parecido. Acá ninguno fue poeta. Pero no le quitemos peso. El Señor dijo eso. Todos lo odiamos. Pasó el tiempo. El Señor, antes de soñarnos, viajó, comparó, constató, se fijó cómo eran las máquinas de probeta de la época, las Matrix que estaban funcionando, las que venían. El Señor fue a guerras, perdió un hijo en una guerra, escribió libros a luz de vela y con un plumín. Con esa vastedad plasmó sus ideas. Continuamos. Ese señor, cuando es llamado para ser presidente, les dijo a los oligarcas, cuidadito con hacer de esto Oligarcolandia. Y el tipo trajo un plan para que el gaucho, el mismo espécimen, el mismo arquetipo al que él había juzgado desde una mirada llana, plana, cruda, al pecho, ustedes son posterior de su viaje de vida, dijo, ustedes van a estar así y mejor. Yo les quiero decir una cosa, esto está todo documentado en el discurso en Chivilcoy y negado por la propia educación adoctrinadora. Curiosísimo, muy inteligente. Los barcos argentinos se quedaron con lo mejor, hicieron la vista gorda, se quedaron con la plata y ustedes coman estos libros, coman ese personaje, odienlo a él y coman nuestra historia virreinal, que no tiene nada que ver con ustedes, pero se van a entretener bastante. El día que quieran darle enter a alguna situación, van a tener una confusión en la programación interna que se cagan. Bueno, hasta ahí Sarmiento, y hasta ahí a los oligarcas se les estaba diciendo, cuidado con hacer de esto, ustedes que le deben toda su riqueza y su fortuna a la bosta de vaca que pisan sus botas. Poético, ¿eh? Se expresaba como un Milei de poético. Honestidad brutal al palo. ¿Te gusta ser argentino o te da asco? Da igual. Sé lo que sé. Y estas cosas nos constituyen. Atención. Dicho esto, a Sarmiento lo dejaron hablar. Vayan conociendo la casta en su primera performance, ¿eh? Con el amigo inglés que yo les conté, que estaba con disposición de alquilar el salón de fiestas, de hacerte un parque de diversiones y darte un porcentaje a vos, argentino inútil, casta. El argentino inútil y casta, que no es estúpido con la plata, dijo, dale, macho, haceme ferrocarriles, firmó cualquier cosa, planta vaca. ¿Qué más quería hacer? Ah, frigorífico, lo querés poner, querés un puerto, querés poner obrero, dale con todo, dale con todo. Y yo me quedo con mi parte. No está pensando en la sensibilidad del pueblo y mucho menos. Está alquilando el salón de fiestas. No tiene empatía ni vinculación emocional con esa gente. No está embebida en un espíritu patriótico. No ven esos burdos inmigrantes la descendencia que va a compartir la patria con ellos. Ni por asomo. Ni por asomo. Es como decir que Macri está gobernando hoy con la intención de que su descendencia tenga hijos con la descendencia de Cristina Kirchner, porque somos argentinos. Eso es muy bonito cuando vos sos inocente y un niño, pero cuando vos sos adulto te das cuenta de lo imposible que es eso, salvo que seas un casta o una monarquía, pero también es imposible hoy. ¿Qué ocurrió, señores? Vayan enterándose. El parque de atracciones iba dando beneficios. La casta se iba enriqueciendo, el pueblo iba sufriendo, y los privados, que eran los ingleses, estaban viviendo dentro del hogar que sean, Los hogar que antipatria, todo eso para mí es maquillaje, pero ponele que te guste. Ponele que te guste. Y cargale bien el pincel. Pero los ingleses empezaron a ver que los locales le rompían mucho los huevos. No le cumplían los pactos, ¿entendés? O sea, si vamos a robar, vamos a robar. Pero robamos partes iguales y claras desde el principio. Así es, las grandes empresas, el Vaticano, los narcos, vos y yo, ¿entendés? Si vamos a hacer una tarea, mejor o peor, nos ponemos de acuerdo al principio. Bueno, no quiero decir que tenían algo de un español madrileño o de un argentino de San Isidro, porque muchos se van a sentir ofendidos, pero muchos españoles y muchos argentinos van a entender perfectamente ese sutil pincelazo que doy.
cómo es el poder desde la percepción de un madrileño, desde una persona de San Isidro, y cómo es el poder para una persona de Silicon Valley. Dos planetas diferentes. Pero no importa. Los ingleses sacaron jugo a todo esto, señores. Y gracias a eso la oligarquía se llenó los bolsillos. Y gracias a eso el Producto Bruto Interno subió. Y gracias a los inmigrantes, que no estaban enterados de nada, pero le metían duro y parejo, formaron parte de todo eso. ¿Y cómo se termina la película? ¿Sintieron hablar del crack de la bolsa? Sí. Ok. Todas las empresas quiebran, bla, 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 bla. Y ahí se comen todos el amague. ¿A qué me refiero? A la historia argentina. La historia argentina cree que este es el gran golpe que se come la economía argentina. Y no es así. Es tan solo el más vistoso hasta este golpe, señores. 1935 se abre el Canal de Panamá. Se llama política internacional, cosa que nosotros no entendemos. La política de cuatro paredes, internamente hablando, vamos a entender lo que pasa en el mundo. Señores, nosotros nos falta la pata económica en todas las historias que tenemos porque estamos adoctrinados como niños. Los niños, a los niños no se les cuenta que los leones mastican cogotes de venaditos buenos y dulces y con su sangre se embriagan, no se les cuenta eso. Bueno, la parte de la sangre, la parte del sexo y la parte de la plata es como que comparten un margen. Son análogas. La parte económica de toda la película, los ingleses en gran medida se fumaban a la casta local porque tenían el puerto de Buenos Aires y daban la vuelta por el sur. Es decir, Buenos Aires era un paso obligado, una aduana con la que te tropezabas. El sueño de todo mafioso es tener una aduana o tener un peaje. Y la casta eso le vino de boca. Ok, así fue toda la vida de todo lo que se lucró en este país con el salón de fiestas. Porque la cabeza les daba para dimensionar así. Por sus patrones culturales. No tienen ningún atisbo de cultura ni de inteligencia. Simplemente alquilaban esto a los que sabían. Los que sabían hacían los que sabían, lo que podían, lo que aprovechaban y pagaban los precios de un socio de esta categoría. ¿Qué ocurre? Ya les dije, crack del 30. En 1935 Panamá cerruchó el mundo por la mitad. En realidad fue Estados Unidos. Con esto Estados Unidos logró que todo el monopolio marítimo que estaba en manos de los ingleses y de todas las filiales internacionales de Noruega, Yugoslavia, Finlandia, Rusia, todas esas filiales que estaban en Buenos Aires, como ahora podríamos creer que Tesla, Apple y otras grandes marcas están todas en Estonia, en Irlanda. En esa época todas esas grandes firmas estaban en el puerto de Buenos Aires. No tiene nada que ver ni la política nacional, no tiene nada que ver la voluntad del pueblo, es un hecho que se da por el desarrollo. El pueblo nunca pudo ver estas capas, porque están, como ya les dije, pensando en su familia que está del otro lado del charco, están divididos internamente y esta división es parte de nuestra fractura interna real. Hay otros que es la ficticia, educados en un virreinato que podríamos haber estudiado como era en esa época Madrid y capaz que sabíamos más, porque estábamos sabiendo, o no sé si estaba en el sur, en aquella época, o sea, lo periférico que somos, lo alejado del centro de poder. Y así desde nuestra marginalidad también con esfuerzo se ha logrado una emancipación de criterios y tenemos una larga deuda con nosotros, pero ya les vuelvo a decir, la primera deuda es justamente saber quién sos. Y acá está el gran punto. ¿Qué pasa cuando se cerró se abrió el canal de Panamá? Los ingleses dijeron, muchachos, hasta acá nos fumamos a ustedes. Hasta acá nos fumamos a ustedes. Chao, loco. ¿Sabes qué? Voy a duplicar mi ritmo laboral pasando por el canal ese de Panamá. Se fueron los ingleses, se cerró el puerto y todas las filiales se mandaron a mudar. Todo lo que vino después económicamente hablando es espuma que se desinfla. Las grandes fortunas oligarcas, como eran hijos de estancieros y tenían una educación bastante precaria, aunque tenían un porte distinguido, se derritieron como hielo. Porque el how, no sé cuánto, el saber hacer, digamos que el software de esta máquina, lo pusieron los ingleses.
El saber cómo se corta el bacalao. El ser Messi en el Barcelona es la misma explicación. Si vos sos Messi, ¿entendés? Vos sabés cómo se corta un bacalao en el medio de la cancha, cómo se corta el asado. Y además alrededor, se va Messi y ¿qué tenés? Un agujero importante. ¿Por qué? Porque es la inteligencia que mueve el resto. Los ingleses fueron eso. Quedaron las familias rechonchas de guitudos que para la vista del deporte profesional son vagos, haraganes, están a un costado. A veces financian algo y la generan y está todo bien. Bueno, y acá escuchen este es el desenlace. ¿Qué ocurre cuando sale el canal de Panamá? Se va toda esta plata. Todas las fortunas que, como les dije, se derretían. ¿Qué acontece? Banco Central. El Banco Central, que se inaugura en 1935, va a chuparse toda la deuda de toda la oligarquía y la va a estatizar. Con más detalles o con menos detalles técnicos. ¿Escuchaste la historia? Punto. Después, golpes militares, o en el medio, o en el mientras tanto, o en el después, mezclado. Pero tiene una sintonía y una sincronía. Cuando la patria argentina, la patria chica, los conservadores, perdieron la pata económica, agarraron la pata del poder. Cuando les quemó, se desentendieron, dejaron enganchar a toda su deuda al Estado, que la paguen estos cabezas, que todavía van a tardar mucho en enterarse de qué va la película. Y a partir de ahí, todas las castas que vinieron utilizaron y implementaron ese mismo mecanismo de inflar algo, reventarlo, volcárselo al pueblo, despegarse, irse con su fortuna para otro lado. Desde todo ese tiempo viene toda esta herencia programática en el inconsciente, en las acciones cotidianas. Por eso cuando un argentino lo saca de Argentina y lo pone en otro lugar, juega otra vida y otro fútbol. Porque está educado. El sistema acá está maniado. Punto. Y eso es lo que nos estamos enterando ahora. Ahora, ¿qué ocurre, señores? El futuro es esta misma historia que yo les vengo a contar, astrológicamente, otra vez. Otra noticia rara. El canal de Panamá se está secando. Otra noticia rara. Parece que si ganara Milei, Argentina tendría unas buenas relaciones con Estados Unidos y el mundo occidental. Podríamos incluir Inglaterra y habilitar un peaje que pase por Buenos Aires, Puerto de Malvinas, Ushuaia, turismo, etc. Les voy a decir una cosa a los superpatriotas. Los ex soldados argentinos hace años que ya se abrazan con los deudos ingleses. Y si vos sos Messi, el inglés que vas a conocer es Beckham. Si vos sos y te falta un ojo y sos argentino, el inglés que vas a conocer va a ser muy parecido a vos. Inglés y de cualquier país. Por eso es importante el nivel de conciencia. La educación ya nos quedó corta. La información ya nos quedó chica. Lo que hay que adquirir es conciencia. En principio de nosotros mismos, en principio de la realidad compartida. Esto es todo lo que te puedo ofrecer por hoy. Esto lo voy a desgranar en muchos videos. Quiero sacarme encima 3 o 4 videos así de muy pesados para, después de contarte el penal de Montiel, el día de la marmota en la versión original, los motivos y las causas que hicieron esas triquiñuelas, la herencia inconsciente que seguís reproduciendo, la forma de decirnos pueblo, que es una forma de decirnos no tenemos derechos, la forma de decir el enemigo que es el mercado, que en realidad es el pueblo visto desde la billetera. Como vos sos peón de casta, peón de estancia, no tenés derecho a la libertad económica. Por eso tenemos billetitos de Monopoly y estanciero, para jugar y creer que somos grandes. Pero sos grande no cuando tenés plata en la mano, sino cuando tenés libertad económica y la tenés los 365 días del año, aunque gastes la plata, 2. Corto acá, espero que esto les haya animado el mate, espero no haber movido. Bueno, espero sus comentarios. Esta historia se sigue alimentando, ya les dije, el futuro va a ser 1. La nueva era tecnológica. 2. Un pre-guión en el cual vamos a vivir la misma serie de acontecimientos de nuestra fundación al día de ayer y lo único que tenemos que hacer es una mejor performance. Te lo cuento en modo fútbol. Jugamos un campeonato sin saber que estábamos jugando un campeonato. Ahora vamos a jugar el campeonato sabiendo que estamos jugando y con actitud de salir campeones. Para eso necesitamos entrenamiento, libertad y nuestro estilo, nuestra identidad y nuestra dignidad en coherencia. Tenemos un futuro precioso si vemos la pelota y si vemos el arco donde tenemos que patear.
Argentinos, abrazo de gol.